se otorgó el Premio Nobel de Química a la profesora Emmanuelle Charpentier y a la profesora Jennifer Doudna de la Universidad de California, Berkeley, ¿sí? Por un método de edición genómica. Hablamos de una tecnología revolucionaria llamada CRISPR. CRISPR surgió del estudio de cómo las bacterias combaten infecciones virales. La CRISPR es una tecnología increíble, ya que nos permite modificar con precisión el ADN de los seres vivos, incluidas las personas y las plantas. Y con CRISPR se pueden cambiar, eliminar, reemplazar los genes que controlan el comportamiento celular. Es decir, podemos usar CRISPR como un procesador de textos, como el Word, por ejemplo, para buscar, cortar, pegar, etcétera, etcétera. Con CRISPR se han curado numerosísimas, o por lo menos hay estudios que van a conducir a la curación de numerosas y terribles enfermedades como la anemia drepanocytica, y se han creado cultivos mejorados, cultivos de arrozales resistentes, por ejemplo, a enfermedades o resistentes a sequías. ¿Qué será lo próximo? Pues lo próximo es posible que el CRISPR sea una manera que permita incluso ir a un nivel un pelín más alto, que significa que podemos ir a la modificación de genes, no solo de microorganismos individuales, sino que podemos ir a modificar comunidades enteras, ¿sí? Comunidades enteras de microorganismos. Estamos hablando de modificar microbiomas, los microbiomas del intestino, de la piel, etcétera, etcétera. Bueno, pero no vamos a hablar de todas las aplicaciones del CRISPR, vamos a hacer algo hoy que sería un pelín más sencillo, más cercano al público general. Bienvenidos a nuestro podcast bio de MILLab, y en el episodio de hoy intentaremos explicar de qué va la tecnología CRISPR-Cas9. ¿Sí? Sería ese el tema que vamos a tratar hoy, y vamos a empezar para hacerlo un pelín más potable de la siguiente manera. He pensado que para ayudar a entender esta poderosa herramienta y qué cosas podríamos hacer con ella, deberíamos conocer un pelín de la historia de cómo o cuáles fueron los descubrimientos que fueron hechos por diferentes grupos de investigación para que finalmente se diera, para finalmente desarrollar un protocolo como el que estamos hablando en la introducción, de editar genomas. A finales de los años 80, estamos hablando ya del siglo pasado, pues un grupo de investigaciones japonés estudiaba un gen de Escherichia coli y observó que al final de este gen había una secuencia de ADN que se repetía muchísimo, los pares de bases se repetían 29 pares de bases, pero que entre cada una de estas repeticiones habían secuencias de unos 32 pares de bases. Es decir, esta secuencia de 32 pares de bases, que ahora le llamaremos, o ellos mismos también le llamaron espaciadoras, secuencias espaciadoras, se encontraban entre secuencias repetidas de 29 pares de bases, ¿sí? Y encontraron que esas secuencias repetidas de pares de bases, pues tenían entre ellas secuencias espaciadoras que eran bastante diversas, que eran diferentes, pero fíjense el patrón que tenían: pares de bases repetidas separadas por regiones espaciadoras. Pues pasaron los años y en los 90, creo que en el 91, en el 93, ahora me pillan un pelín, el equipo de Francis, del doctor Francisco Martínez Mujica, un científico español de Alicante, publicó los resultados con los que estaba trabajando. Realmente no estaba trabajando pensando en CRISPR, sino que estaba trabajando con microorganismos halófilos extremos, que específicamente estaba trabajando con Halophera mediterranea, que vivía exclusivamente en las salinas de Santa Pola. Pues él estaba intentando entender cómo se adaptaban este tipo de arqueas halófilas extremas a este tipo de ambientes, y secuenciando fragmentos de ADN. Algunos de estos fragmentos pensaban que estaban asociados con la adaptación que tenía esta arquea a estas condiciones de salinidad extrema,
Y se encontraron con que también habían secuencias repetidas, cortas y que estaban regularmente espaciadas. Pues en el año 2002 demostraron que esta secuencia de ADN repetido también era capaz de transcribirse. ¿Sí? Bueno, abro un momentico el paréntesis porque como he enfatizado en la palabra transcribirse, solo para recordar que la transcripción es el primer paso de la expresión génica. ¿Sí? En esta etapa lo que se hace es se copia la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Es decir, el ADN se transcribe en ARN. ¿Sí? Se transcribe en ARN. Pues bien, cierro paréntesis y decíamos que en el 2002 estos investigadores demostraron que esta secuencia de ADN que se repetía era capaz de transcribirse y que eran parte de un sistema que también que expresaba también una serie de genes que se encuentran muy conservados en algunas bacterias y que formaban parte de un operón. Otro palabrejo más, operón. Abro paréntesis. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por varios tipos de elementos de control, promotores, genes reguladores. Es decir, es como un gen que tiene una función, pero además tiene otros genes que son, por ejemplo, interruptores. Un gen que es para encender, apagar, ¿sí? Que se exprese o no se exprese esa proteína. ¿Sí? Entonces, decíamos que estos investigadores demostraron que todos estos genes también estaban agrupados en algunas bacterias formando una especie de operón. Y estos genes que estaban tan relacionados formando este operón, normalmente, fíjense que estaban tan asociados y le llegaron a llamar que eran genes asociados a CRISPR. Sí, de hecho en inglés sería CRISPR Associated, Associated. Entonces, por tanto, CAS, CRISPR Associated Genes. Por tanto, a la técnica normalmente empezaron a llamarle CRISPR-Cas. Quiero decir, a estos genes y a este operón se le empezó a llamar CRISPR-Cas. Los genes Cas codificaban para varias proteínas que formaban un complejo y en el que una de esas proteínas de ese complejo era una endonucleasa, es decir, una enzima que era capaz de cortar el ADN. Pues en el 2005 el grupo del Dr. Francis de Mojica encontró que las secuencias espaciadoras, estas que estaban, que estaban entre las secuencias que se repetían, tenían homologías con fragmentos de ADN de algunos fagos. Los fagos, recuerden que son los bacteriófagos, son fagos que infectan a bacterias, ¿sí? Y también tenían homología con algunas secuencias de algunos plásmidos bastante conocidos. Es decir, tenemos las secuencias aquellas que se repetían, ¿no? Pero los espaciadores, esas secuencias espaciadores tenían homología con secuencias de algunos fagos y tenían homología con secuencias de algunos plásmidos. ¿Qué sugiere esto? Que el sistema CRISPR-Cas es parte de la respuesta inmune adaptativa de las bacterias como defensa a las infecciones por fagos y también como defensa a esa transferencia horizontal que ocurre de genes, que normalmente está dada por la presencia de algunos plásmidos en el ambiente de las bacterias. Bueno, para no hacer más larga la historia, en el 2012 un grupo de la Universidad de Berkeley, que estaba liderado por la doctora Jennifer Doudna y por Emmanuel Campertier, logró editar el ADN mediante el CRISPR-Cas, CRISPR-Cas9, para decirlo ya como es la más común, la Cas9. Entonces, esto lo hicieron en un tubo de ensayo e intuyeron que también se podía hacer esto en otro tipo de células más allá de las bacterias. Sí, en células como por ejemplo las células eucariotas. Y que esto además se podía usar como herramienta de edición genética, y esto lo hicieron y lo publicaron en Science en el 2012. ¿Sí? Y en esa publicación lo que hicieron fue describir minuciosamente cuáles eran los componentes del sistema CRISPR-Cas9. Yo digo el 9 porque era el sistema que describieron ellos para Streptococcus pyogenes. Sí, porque hay otros Cas, hay otros tipos de Cas, por lo tanto es CRISPR-Cas
X. Pero en el caso del que publicaron en el Science del 2012 es CRISPR-Cas9 de la bacteria Streptococcus pyogenes y quizás la de uso más generalizado que hay. Posteriormente, en ese mismo año, en el 2012, hay otro grupo, un equipo del doctor Sun, ¿sí? en el Broad Institute de Harvard, en el MIT, hizo el primer corte utilizando CRISPR-Cas sobre un genoma de una célula viva de mamífero. El SAN, que es el otro elemento en discordia que más adelante voy a hablar, logró inscribir este hallazgo en el registro de patentes de los Estados Unidos. Estamos hablando de la patente de la Universidad de Harvard, del MIT, sobre cómo se logró realizar el primer corte usando CRISPR en el genoma de una célula de mamífero. Y actualmente ese registro ha sido el motivo de discordia. Pensemos que aquí tenemos quienes publicaron en el 2012 el artículo, estamos hablando de la doctora Duna y la doctora Carpentier, que fueron las que recibieron el premio Nobel en el 2020, y estamos hablando de quien tenía o registró la patente en el 2013, registró la patente del primer corte usando CRISPR-Cas9 en una célula de mamífero. Por tanto, aquí teníamos ya el litigio, porque entonces las ganadoras del premio Nobel del 2020, la doctora Duna y la doctora Carpentier, estaban en litigio legal por la autoría de la tecnología del corte y pega usando CRISPR-Cas9. Bueno, digo que eso fue un litigio bastante que sigue, si estamos hablando de que eso fue en el 2013, pues desde, el año pasado, creo que a principios del año pasado, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos volvió a reconfirmar por enésima vez la titularidad de la patente del CRISPR que correspondía al MIT de Boston, ¿sí? Y desestimó la solicitud de la patente presentada por la Universidad de Berkeley, la de California, la de los premios Nobel. Pero fíjense qué interesante es esto, siguen el litigio, pero fíjense qué interesante que en Europa lo que está pasando con esto es el contrario. La titularidad de la patente del CRISPR corresponde a la Universidad de Berkeley, California, ¿sí? Y Europa desestimó la del MIT, ¿sí? Que fue presentada aquí en Europa con posterioridad, ¿sí? Entonces, aquí también hay más cosas, porque las empresas que están asociadas a la Universidad de Berkeley, California, que son Intellia Therapeutics y CRISPR Therapeutics, tienen aplicaciones clínicas que han sido exitosas y están en marcha, que son para tratar enfermedades como la amiloidosis y como la anemia falciforme. Y la empresa que está asociada con la MIT, que es Editas Medicine, ahora está completando la fase 1 del primer ensayo clínico para una enfermedad congénita de Leber, creo que es la amilioidosis. Las dos investigadoras que obtuvieron el Nobel, pero Sun, que se quedó fuera del Nobel, es el dueño de la patente. Así que esto continuará, ¿sí? En principio todos ganan, todos pierden, pero bueno, este no es el tema que nos ocupa hoy. Solo era una especie para alimentar el dilema. ¿Estamos? Bueno, para centrarnos nuevamente. Los virus infectan a las bacterias, ¿no? Eso lo hemos visto allá, son bastante las alusiones que hemos hecho a la presencia de bacteriófagos y que están en mayor número incluso que las bacterias. Pues los bacteriófagos infectan a las bacterias igual que te infectan a ti o a mí, ¿sí? Cuando nosotros contraemos una infección viral, el sistema inmune nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos contra ese virus, y de modo que crea una especie de memoria que cuando vuelve a aparecer el virus en nuestras vidas hay una reacción rápida para contrarrestar esta amenaza de la infección viral. Pues para muchas bacterias el CRISPR funciona como una especie de sistema inmunitario, ¿sí? Cuando una bacteria se infecta, las que sobreviven por supuesto, reúnen trozos del código viral y los guarda en su genoma para mantenerlos a buen recaudo, ¿sí? Estas secuencias que les digo que
que son de virus que han atacado a las bacterias, pues estos trocitos de ADN viral sirven como un tipo de memoria inmunológica que les permite a la bacteria tener o haberme quedado con tu cara de los virus que las infectaron. Entonces, si el mismo virus vuelve a aparecer, la bacteria lo reconoce y libera una proteína que se llama Cas9, que corta el ADN, rompe el ADN o el código genético del virus y por tanto el virus se convierte en inviable. Y entonces por eso muchas veces a este tipo de tecnología, cuando se usa esta endonucleasa que es el Cas9, normalmente le llaman entonces CRISPR-Cas9. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues CRISPR permite a los investigadores, a nosotros los biólogos moleculares, hacer corte y pega de secuencias de ADN, como hemos dicho ya. Entonces, ¿qué hacemos al principio? Pues nosotros al principio podemos diseñar, ¿sí?, escribir código, conjunto de letras, ¿sí?, que lo convertimos en una especie de ARN guía, ¿sí? Entonces, este ARN guía que hemos nosotros diseñado es complementario, reconoce un sitio específico de ADN, ¿sí? Dentro de todos los millones de letras que hay en un genoma determinado, ¿sí?, millones de letras, estamos diciendo, todas son ATGC, ¿no?, del genoma de cualquier organismo, ¿sí? Él reconoce esas 20, 25 letras que nosotros hemos diseñado, reconoce una región específica de ese genoma. Abro un paréntesis, a esto le llamo hibridación, ¿sí? La hibridación en genómica es el proceso en que dos moléculas complementarias de una hebra de ADN o de ARN o dos de ARN o dos de ADN se unen y forman una molécula de doble cadena, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esa unión? Pues depende de la complementariedad de las bases de ambas hebras, ¿sí?, de esas dos moléculas, y al final lo que se forma es una molécula bicatenaria que tiene una unión bastante específica, bastante afín. Cierro paréntesis. Pues lo que decíamos es que diseñábamos un ARN guía, que es el que nos va a conducir a una región determinada, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pues introducimos esa secuencia guía junto con una enzima similar a Cas9, puede ser cualquier Cas, cualquier endonucleasa, y otras cositas más, pero la molécula guía de ARN junto con la endonucleasa que está aquí, tijera, junto con la tijera, va a una región determinada del ADN, y entonces cuando reconoces, vamos a hacer el símil, cuando reconoce el texto que le es complementario, entonces lo cortan, lo abren, ¿sí? Y entonces esto lo usamos nosotros para borrar, mutar, insertar, reparar secuencias genómicas en ADN de células de animales, de mamíferos, de otras bacterias, etcétera, etcétera. En resumen, CRISPR utiliza unas guías y una proteína, que es una endonucleasa, y le voy a llamar Cas9 porque es la más generalizada, para dirigirse a unas zonas elegidas en el ADN del genoma de cualquier tipo de especie, y a partir de ahí se generan cortes y luego se pueden pegar extremos cortados o se puede inactivar el gen o se pueden introducir moldes de ADN, lo que permite editar las letras a voluntad. Esta actividad podía ser aprovechada para ingenierizar el genoma, hacer posible que se hagan cambios precisos en el ADN de las células en un sitio específico donde se produjo la ruptura. Entonces, ¿cómo funciona? Pues pensemos que estamos con el Word y queremos encontrar un error y reparar un error tipográfico, ¿sí? Decimos Control V para encontrar, Control S para sustituirlo. Pues esto es lo mismo que podemos hacer nosotros usando la tecnología del CRISPR. La razón, lo bueno de todo esto es que viendo lo que se puede hacer, nos podemos imaginar cómo piensa la gente que hace ingeniería de los genomas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, pensando lo que pasaría cuando se hace un corte como esto en un ADN. Tenemos una célula, hemos cortado su ADN, sus
su primera opción sería intentar reparar este ADN roto. Es decir, cuando una célula vegetal o animal detecta un corte en su doble cadena de ADN, entonces ya lo que intentará es arreglar este corte, ya sea pegando sus extremos, ¿sí? O usando unas ligazas, o metiendo pequeños cambios o una secuencia en esa posición, o una pieza de ADN en el lugar donde se ha hecho el corte. Por tanto, tenemos una forma de introducir en ese sitio, en el lugar donde se ha hecho el corte, secuencias específicas en lugares precisos, y podemos aquí silenciar genes, activar células, interrumpir o introducir nuevas informaciones genéticas. ¿Sí? De modo que para nosotros es la posibilidad de programar. ¿Sí? El CRISPR es una tecnología que puede hacer muchísimas cosas, y por tanto, por ejemplo, hay mutaciones que son mutaciones conocidas de enfermedades como las que causan la fibrosis quística, por ejemplo, que nosotros podíamos activar a las células para reparar este tipo de mutaciones. Pues CRISPR, con todo esto que estamos diciendo, es un tema que está bastante, tiene mucho rubor, mucho bombo mediático, ¿sí? Y muchas veces cuando vemos la literatura general, normalmente dicen, no, CRISPR va a revolucionarlo todo, porque además es una técnica fácil de hacer, porque ya vieron la explicación que he dicho, ¿no? Hemos diseñado un ARN guía y le hemos puesto un Cas, que es una endonucleasa, y hemos ido a cortar el sitio y allí podemos cualquier cosa. Esa explicación tan sencilla hace que la prensa generalista lo vea como algo fácil y barato. La realidad es que es un sistema que robamos al sistema inmune bacteriano, es un sistema muy antiguo, y que además es verdad que diseñar hoy un ARN guía es bastante sencilla, coger un lápiz y un papel, y ahora con la tecnología de los ordenadores y con el conocimiento de la cartografía del genoma humano, mucho más, y de otros tipos de animales y plantas, por tanto es mucho más fácil. Es decir, con solo 20 letras yo puedo dirigir toda la maquinaria de la tijera esta molecular hacia un sitio determinado. Sí, por tanto, lo de diseñar es bastante barato. Ahí tiene razón la prensa. Sí, la parte que no es la parte que diseñamos nosotros, la parte que es más bien modular, es bastante general, porque el Cas es aplicable a casi todos los tipos. Son endonucleasas que pueden cortar no solo en bacterias, sino que pueden cortar en cualquier otro tipo de ADN. ¿Sí? Por tanto, donde encuentran un sitio, ellas están diseñadas para cortar. Cas9 corta tanto en eucariotas como en procariotas. Por tanto, parece que hasta aquí es fácil de verlo, pero además la explicación que hemos dado es una explicación que hemos dicho, ha llegado Cas y ha cortado. Entonces, lo que va a pasar con una vez que corta es que la maquinaria celular podría activar los mecanismos de reparación. Es decir, hace una llamada de primeros auxilios. Oye, que se nos ha roto el ADN. Llama rápidamente al que va a reparar el ADN. Entonces rápidamente van allí en un sistema que es muy rápido, porque realmente es como si una tubería se hubiese roto, y van allí, ponen algo para tapar el salidero. Pero cuando hacen esto, podría ser que por error coloquen otro núcleo, otra base que no corresponde, o un trocito que no corresponde, y generen un peor daño del que querían reparar. Pero ese no es el caso que nosotros los biólogos moleculares vamos. Nosotros vamos bien a la segunda vía de reparación, que es mucho más interesante. Y en esta segunda vía es una vía en la cual nosotros lo que vamos a poner en ese sitio donde se ha cortado el ADN es una pieza homóloga, ¿sí?, de ADN. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de que estamos buscando una pieza que encaje perfectamente en ese sitio, y esto es fácilmente buscable en cualquier sitio. Además, piensen que nosotros, por ejemplo, como organismos diploides que somos, tenemos copias de genoma de nuestra madre y nuestro padre, así que si una de las copias se daña, podemos usar parte de las copias del otro cromosoma para repararlo, ¿sí? Por tanto, nosotros realmente vamos a utilizar esta segunda vía, que es la de poder meter algo, un ADN falso que tiene homología, con el trozo que hemos cortado, y que podemos poner lo que quisiéramos allí,
¿sí? Podemos engañar a la célula, podemos cambiar una letra, podemos cambiar dos letras, quitar letras y lo más importante, podemos añadir un nuevo ADN como si fuera un caballo de Troya. Entonces esto parece fácil, pero realmente tiene muchísimas implicaciones que todavía no conocemos. Cualquier cambio que tú puedas hacer en el laboratorio a nivel de tubo de ensayo, cuando lo lleva al organismo como un todo, no sabes qué implicaciones podría tener. Por tanto, todo eso todavía está prácticamente en pañales. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros hoy es solamente describir de manera general cómo es la técnica y sobre todo, que ya lo hemos visto cómo es, cuáles son las aplicaciones potenciales que tiene. No vamos a hablar de todas. Sí, por ejemplo, puede aplicarse a cualquier situación que se desea modificar una secuencia de ADN. ¿Sí? Está siendo útil, por ejemplo, en investigación básica ya para generar modelos de enfermedades que no se podrían estudiar en vivo, ¿sí? Se pueden crear nuevas dianas terapéuticas, ¿sí? Se pueden estudiar el efecto de fármacos usando este tipo de tecnología del CRISPR-Cas. También está permitiendo producir con mayor seguridad plantas transgénicas, lo que lleva a conflictos, incluso conflictos legales, ya que en realidad no se está introduciendo ningún gen, ¿sí? Sino que se está modificando uno que ya existe, ¿sí? En Estados Unidos hay regulaciones muy estrictas, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de cultivos editados, las regulaciones no los incluyen, por tanto ya en Estados Unidos se están vendiendo cultivos editados. Busquemos por ejemplo el artículo que se publicó creo en Nature en el 2016. Sí, no estoy seguro si era en Nature, sí creo que era en Nature en el 2016, en el cual los champiñones que se editan genéticamente se conservan durante muchísimo más tiempo y están editados genéticamente, pero lo bueno que tiene este artículo que estoy refiriéndome es que cuando se introdujo el debate de modificado genéticamente o no, no estaba modificado genéticamente, sino que había sido sencillamente editado y por tanto el champiñón sí se podía vender en los Estados Unidos. En la Unión Europea realmente todavía hay mucho debate al respecto. De hecho, no hay un pronunciamiento oficial todavía al respecto. Quizás únicamente en Suecia es la que ha dicho que directamente que los organismos editados con CRISPR no son organismos modificados genéticamente. Esto, pero en la Unión Europea sigue siendo un debate y todavía está por definir si son o si no son organismos modificados genéticamente. CRISPR permite llevar también a cabo algunos de estos proyectos que se le conocen como proyectos de impulso genético, en los que un gen que es modificado, es posible que este gen se pueda heredar casi al 100%, se puede transmitir de generación en generación. ¿Sí? Lo que hace es que si esto se puede transmitir de generación en generación, modifica poblaciones enteras de organismos. Esto es una técnica potentísima, puede tener sus problemas, ¿sí? Porque tiene consecuencias de tipo ecológico y de otros tipos y éticos que no vamos a tocar ahora mismo. Pero les convido a leer un artículo que salió el año pasado, en el año 2022. Era un artículo que creo que salió en Methods of Molecular Biology, que trataba en el que los autores ingenierizaban el genoma de Aedes aegypti usando CRISPR. ¿Sí? Recordemos que Aedes aegypti es el mosquito de la fiebre amarilla, el mosquito de el Zika, el mosquito de la chikungunya, ¿sí? Por tanto, tiene bastante posibilidad de que se le dé seguimiento a este tipo de investigación. La cuestión es que intentaban de que modificando con CRISPR el genoma de este mosquito podían llegar a tener generaciones de mosquitos que fueran estériles o que se autosuicidasen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por tanto, les convido a que busquen también ese artículo para que vean qué posibilidades ofrece la edición genética. Y es que las posibilidades de la edición genética son inimaginables, ¿sí? Pueden ir desde la corrección de genes defectuosos
a la erradicación de enfermedades, hasta la producción de cultivos que sean más resistentes a enfermedades o a la sequía. La técnica del CRISPR posiblemente todavía está en pañales, no tiene unas aplicaciones ya determinadas, sino que todo está todavía en el ámbito de la investigación o en fases muy primarias de investigación. Pero fíjense que allá se está trabajando muchísimo en la creación de cultivos que normalmente consuman menos agua, que sean menos contaminantes, en cultivos de tejidos, en trasplante de órganos, en la fabricación de nuevas enzimas resistentes a cambios, por ejemplo, de temperatura, pH, de presión, ¿sí? Cultivos de hierbas, de pastos para el ganado, que sean más fáciles de digerir, ¿sí? Para tratar enfermedades virales, como pueden ser la COVID o el VIH, ¿sí? Para prevenir la transmisión de enfermedades heredables, ¿sí? Para crear productos antibacterianos con mayor espectro de acción. Es decir, son inimaginables las posibilidades, como también lo son los problemas éticos que trae aparejado. Bueno, yo creo que es suficiente con lo que hemos hablado para introducir al tema del CRISPR-Cas9. En próximos episodios hablaremos de algunas aplicaciones concretas de esta tecnología, como por ejemplo la que ya hemos mencionado del champiñón, ¿sí? Pero lo dejaremos aquí y los espero en próximos episodios de este podcast bio de MilLab. Por tanto, nada, queda aquí la invitación. Adiós. Adiós.